ha seguido las noticias, se dará cuenta que hay un asunto serio en el mundo. Están persiguiendo a los cristianos en todas partes. Denme un segundo, ya va. Le dio ganas de instalarse. Si ha podido seguir noticias, se dará cuenta que los cristianos están siendo fuertemente perseguidos en este tiempo. Latinoamérica, no toda Latinoamérica, países cercanos como Colombia, un poco más arriba, México, hay persecución cristiana seria. Todo parece estarse confabulando para levantar un gobierno supranacional, principalmente liderizado por la ONU, y la agenda es clara, es anticristiana. El enemigo número uno de la Agenda 2030 es el cristianismo. Y usted sabe lo que significa darle poder supranacional a un hombre o a una organización. Ya lo vivimos en los primeros siglos, los césares, ¿verdad?, que eran las figuras más poderosas del mundo en ese tiempo. Muchos murieron locos por el poder, porque cuando tú le das demasiado poder a un hombre, lo vas a destruir. Lo vas a destruir. Nosotros los latinoamericanos no nos alarmamos mucho de esa situación porque nosotros estamos acostumbrados a un gobierno caudillista, a un gobierno donde un hombre es la cabeza, el líder máximo al que todos quieren seguir. América Latina está acostumbrada a eso. Si usted lee las cartas magnas de América Latina, si lees las constituciones, si lees las declaraciones de libertad y de independencia de Latinoamérica, verás que ahí tenemos poemas, bellos poemas que exaltan al hombre ilustre, al hombre libre, y de alguna manera hacen creer que el hombre es esencialmente bueno. El resultado de esa idea es una Latinoamérica completamente convulsionada, corrupción, golpes de Estado, dictaduras militares, corrupción extrema, desfalco nacionales impresionantes. Estados Unidos tuvo otra suerte porque Estados Unidos se fundamentó en la reforma protestante. La idea del hombre para la reforma protestante es que el hombre está completamente depravado, el hombre es malo y tiende al mal. Por eso Estados Unidos se fundamenta en gobiernos descentralizados, donde el hombre no podía tener todo el poder. Y podemos ver la historia, por supuesto, Estados Unidos no es perfecta, pero vemos la historia, atentados de Estado, golpes de Estado, dictaduras militares. No tenemos nociones de esas cosas. Así que para nosotros la Agenda 2030 como que no es tan peligrosa. Decimos, bueno, eso es algo que está pasando allá, pero debemos prestarle gran atención, porque un gobierno supranacional, ya lo hemos visto en la historia, es un terrible problema. Y eso es lo que está pasando. La ONU está afectando las decisiones de los países y está estableciendo por encima de las constituciones y legislaciones que nosotros como ciudadanos hemos escogido, ellos están estableciendo sus normas. Están prácticamente quebrando los países para dejar en un jaque mate el juego mundial y luego establecer un rescate económico con ciertas restricciones. Entre ellas, por ejemplo, si quieres que yo rescate tu nación quebrada, pues obviamente no vas a poder abrazar una agenda cristiana, vas a tener que rechazar todo valor cristiano, de hecho vas a tener que eliminar los cultos cristianos. Y ahí la iglesia va a empezar a tener un movimiento bastante interesante porque evidentemente los falsos se van a ir y los verdaderos se van a quedar. Eso es lo que yo puedo vaticinar, pero admito, es algo también especulativo, es una opinión propia.
pero no estamos muy lejos. La historia no me deja ir muy lejos. Creo que algo de eso va a suceder. En el marco de todo eso, hermanos, nosotros seguimos enseñando la santa palabra de Dios y le damos gracias a Dios por permitirnos tener un lugar donde reunirnos hoy y congregarnos. ¿Sí? Y el poder tener los ojos abiertos para levantar una iglesia bíblica en medio de tanta cultura pop cristiana que nos rodea. Como les mencioné la semana pasada, no me quería ir de Juan 14, del 1 al 11, sin que nos enfocáramos en el versículo 6. Hay una expresión en la cristiandad inolvidable. Y esa es, sin duda alguna, yo soy el Cordero de Dios. O mejor dicho, el Cordero de Dios. Jesús no dijo yo soy el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las frases, o es la frase más querida y más conocida por la cristiandad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros himnos, nuestros libros, nuestras oraciones está saturada de esta expresión. Pero si hay otra expresión que le sigue muy de cerca a esa, tiene que ser la expresión de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa la conocemos todos. Pero lastimosamente, como cuando ocurre con todas las cosas famosas, ¿verdad? Eso es bien conocida, pero es muy poco profundizada. Entonces la frase es famosa, pero la fama le juega una mala pasada porque como todos sabemos esa frase y creemos que la entendemos, se vuelve un problema. Yo no quise hacer eso, yo quise que nos pudiéramos concentrar un poco en el versículo 6, que pudiéramos ver o tratar de entender algo de lo que Jesús quiso decir cuando se refirió a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué el camino? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la vida? Esa va a ser las preguntas que vamos a responder. Me conseguí con una sorpresa. Pensaba dar la frase completa hoy, pero me conseguí con una sorpresa bastante agradable y hoy me voy a quedar solo con el camino, porque hay bastante camino que recorrer en esa palabra camino. Así que hoy vamos a concentrarnos en el camino. Vamos a ver lo que el Señor quiso decir cuando nos habló de el camino, ¿verdad? Antes de presentarle el bosquejo, déjeme decirle más o menos lo que está sucediendo allá afuera. Recientemente, el debate no es reciente, el debate creo que data de un par de años atrás, pero yo lo escuché recientemente. Escuché un debate entre el tema del debate era la filosofía de Nietzsche. Ustedes saben que este famoso filósofo popularizó la frase Dios está muerto o Dios ha muerto, ¿verdad? Para Nietzsche, la idea de Dios no satisfacía las demandas del hombre moderno. La idea de un Dios con absolutos morales, la idea de un universal ya no satisfacía a la mente racional del hombre moderno. Por lo tanto, la idea de Dios estaba muerta. No es que para Nietzsche Dios existió y había muerto, es que nunca existió. Él lo que está diciendo es la idea de Dios ya no cala en la cultura moderna en la que estamos viviendo, y es donde él exalta la idea del Superman, ¿verdad? Superman, la filosofía que inspiró la conocida película de Superman. Bien, pero lo cierto es que invitaron a 3 personas a este debate sobre esta filosofía nietzscheana, específicamente Dios ha muerto, y ahí se encontraba un profesor de filosofía, una coach economista y un artista plástico, que no subestime al artista plástico. El artista plástico sabía lo que estaba diciendo. Lo cierto es que donde quiero llamar su atención es en las palabras del catedrático de filosofía, porque él dice que la fe cristiana cree en un Dios que está muerto, ¿verdad? Porque de hecho es lo que nuestro credo dice. Jesús ha muerto en la cruz del Calvario, por lo tanto ese Dios está muerto. Pero si ese Dios ha muerto y es Dios, tuvo que haber sido no asesinado, sino tuvo que haber cometido un suicidio, porque si no, no hubiese podido ser Dios, porque nadie puede matar a Dios. Así que para él,
la fe cristiana es incoherente por cuanto confiesa a un Dios que ha muerto y que por supuesto se ha suicidado a sí mismo. Y el filósofo dice que el asunto se pone serio cuando consideras las palabras de Jesús, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para este filósofo, estas tres cosas son incompatibles. El camino, la verdad y la vida no son compatibles, y mucho menos en alguien. Para él no existe un camino, sino que se hace camino al andar, como la famosa canción, ¿verdad? Para él no hay un camino, se hace camino al andar. De hecho, para él un verdadero camino no tiene ni meta ni principio. Es interesante que un hombre inteligente diga una estupidez como esta, pero lo hay, ¿ok? Para él un camino no tiene ni principio ni meta. Entonces, ¿qué es un camino? Yo no conozco ningún camino que no parta de un principio y que no llegue a algún destino, pero para él no. Lo otro es que la vida, Jesús dijo que él era la vida, pero él dice la vida es una estrategia donde se encuentran o de encuentros azarosos, infortunios y situaciones difíciles, y la verdad pretende tener un fundamento o razón para todas las cosas y por lo tanto no es verdad, al menos que sea el fundamento de algo. Por lo tanto, la idea de verdad no va ni con la idea de vida ni con la idea del camino. Y tal vez usted ahorita no está entendiendo y esa es la idea, que no entienda, porque no se entienden muy bien sus palabras. Yo tampoco las entendí muy bien, pero lo cierto es que para él camino, verdad y vida son incompatibles y mucho menos pueden estar en una persona. Así que cuando Nietzsche, según este filósofo, dice que Dios ha muerto, en realidad Nietzsche no está siendo ingenioso. Lo único que Nietzsche está haciendo es llegar a una conclusión lógica que desprende del propio dogma cristiano. Pero en medio de todo esto, de este catedrático filosófico que a la vez lo considero la voz de una buena parte del mundo, se levantan las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que Jesús quiso decir ante eso? En verdad, el mundo allá afuera no cree que haya un camino con principio y fin. El mundo no cree que realmente el hombre sea trascendental en un sentido trascendental. Y por supuesto no cree en la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta allá afuera. La dejaron de buscar. Leonardo da Vinci fue la última mente brillante que buscó la verdad absoluta. De ahí en adelante el hombre se entregó a toda la degeneración racional que hoy tenemos y nadie está buscando hoy un universal, una verdad absoluta. En medio de todo eso Jesús ha dicho, yo soy el camino, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué quiso decir eso? Allá afuera la gente anda sin camino, pero nosotros sí tenemos un camino. Lo primero que vamos a ver el sentido de las palabras de Tomás, porque Jesús dijo esto en una conversación con Tomás y sus discípulos. Número 2, y aquí está la sorpresa, vamos a hablar un poco acerca de lo que significa el camino para esos discípulos. ¿Cuál era el pensamiento hebreo con respecto a un camino? Necesitamos entender eso si queremos extraer toda la riqueza de las palabras de Jesús. Número 3, vamos a confirmar entonces que Jesús es el único camino. Y número 4, vamos a ver entonces las aplicaciones a nuestra vida. ¿Está conmigo todavía, verdad? Ok, comencemos. Vamos al capítulo 13, ¿verdad? De nuestro Evangelio de Juan. En el capítulo 13, Jesús está despidiendo de sus discípulos. Y quiero que vayamos específicamente al versículo 33. Yo voy a saltarme solo por cuestiones de orden unos versículos, pero quiero que veas conmigo el flujo de la idea y yo te voy a hacer una pregunta. Usted simplemente me la va a responder en voz alta. Escuche esto. Versículo 33 dice, hijitos, como un padre que se va, dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así les digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahí Pedro comienza, ahí da el nuevo mandamiento y Pedro interrumpe, ¿verdad? Pedro interrumpe. Vamos a obviar esa parte y vámonos al versículo 3 del capítulo 14. ¿Ok?
Vamos a obviar las palabras de Pedro, no están. Jesús continúa hablando y dice, y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es ahí donde Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, la pregunta es la siguiente. ¿A dónde iba Jesús? ¿Ah? En el texto, no, sin irnos muy lejos, en el propio texto. ¿A dónde iba? Esa era la ruta. ¿Cuál era el destino? El Padre, el Padre. Míralo. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así les digo ahora, a donde yo voy vosotros no podéis ir. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Hay muchas moradas. ¿A dónde iba? Al Padre. Lo dijo claramente. Lo dijo claramente. Voy al Padre, y no es la primera vez que lo dice, pero aquí lo está diciendo claramente. Entonces Tomás hace esta pregunta. Una pregunta lógica. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Eso es lógico. Si no conoces el destino, no puedes conocer el camino. Pero la pregunta en sí tiene algunas implicaciones serias. Tomás o era lento para aprender o era muy distraído. Vamos a ver el sentido de las palabras de Tomás. ¿Por qué Tomás hace esa pregunta si Jesús la acaba de enseñar, no? Bueno, hay dos opciones. ¿Por qué Tomás hace la pregunta? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué Tomás hace la pregunta? Bueno, es probable que Tomás haya tomado las palabras de Jesús en un sentido literal. Es decir, Tomás no está prestando atención a la enseñanza de Jesús y tomó las palabras de Jesús en el estricto sentido del término. Y por lo tanto pensó que Jesús se estaba refiriendo a algún destino en la tierra que iba a visitar. Se iba. Va a abandonar Palestina o va a abandonar Jerusalén. Se va y va a algún lugar de la tierra. William Hendrickson dice que eso es una posibilidad, que Tomás haya pensado eso. Pero si Tomás pensó eso, cometió el mismo error de los judíos. Acuérdate que Jesús le dijo las mismas palabras a los judíos y los judíos dijeron, ¿será que este se va a donde los griegos? Por lo tanto, si Tomás tomó las palabras literal, cometió el mismo error de los judíos. En este caso, no había diferencia. Pero la otra opción es que en efecto, Tomás haya tomado las palabras de Jesús en un sentido más figurado, ¿verdad? Figurado. En ese sentido, es como si Tomás entendió que Jesús estaba refiriendo a algún sendero o algún rumbo que su vida iba a tomar a partir de ese momento. Esas son las dos posibilidades que pudieron haber estado presentes en Tomás. Pero cualquiera que haya sido el caso, podemos ver que Tomás no ha estado prestando atención a las palabras de Jesús. Como eso ocurre muchas veces con nosotros, nos sentamos frente a la Biblia y no prestamos atención a nuestra Biblia. Venimos a la iglesia a escuchar el sermón, no prestamos atención al sermón, nos conectamos en la clase de los jueves, de los martes, de los viernes, pero no prestamos atención. Bueno, Tomás nos está dando un buen ejemplo de lo que es no prestar atención. Lo cierto es que Jesús iba al Padre, como ustedes ya lo dijeron. De hecho, ya se me acabó la prédica porque ustedes saben que iba al Padre, ya no hay mucho que enseñar en ese aspecto. Pero lo que Jesús quería enseñarles era cómo llegar ellos a ese mismo destino. Jesús les está diciendo cuál era la senda que ellos debían seguir, porque en efecto ellos estarían en el mismo lugar en el que Él estaría. Pero la sorpresa, Jesús dijo, yo soy el camino. No sé, si Jesús hubiese estado hoy en una reunión con nosotros le hubiésemos dicho al estilo Tomás,
mándanos la ubicación. Cuando llegues al lugar, mándame la ubicación que nosotros llegamos. Pero Jesús nos va a sorprender porque Él es el camino. Esa es la respuesta que Él está dando. Yo soy el camino. Y bien, yo sé que no hemos dicho nada nuevo hasta ahora porque nosotros sabemos que Él es el camino. Pero ¿cómo lo tomaron ellos en ese momento? Porque mira, nosotros tenemos calles llenas de camino. Nosotros conocemos avenidas, calles, esquinas, callejones, calles sin salidas, veredas. Nosotros tenemos un máster en caminos. Pero ellos, ¿cómo tomaron ellos el término camino? Esa es mi pregunta. Como estudiante de la Biblia, esa es nuestra pregunta. ¿Qué pasó en la mente de Tomás cuando Jesús le dijo, yo soy el camino? ¿Y qué quería transmitirnos Jesús cuando se lo dijo a ellos? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a tomar algo de tiempo en el sermón para ir haciendo que nuestro vocabulario bíblico también aumente. La palabra camino en griego es la palabra iodos o yodos y significa literalmente camino. Sí, ¿qué le quiere que le diga? Camino es camino. Aquí y allá es un término universal. En términos literales significa camino. ¿Qué le parece? Bueno, también significa carretera. ¿Qué le parece? Bueno, el griego no lo inventé yo, está ahí. También significa ruta. ¿Qué le parece? Nada sorprendente, ¿verdad? Pero implica progreso, implica distancia, y vaya prestando atención, implica proceder, andar. El diccionario Tuggy, por ejemplo, lo define como camino, viaje, modo de vida, conducta, secta. Ya no se está riendo tanto, ¿no? Así que tenemos este concepto literal de camino, carretera, ruta, andar, pero también tenemos un sentido elevado, metafórico o figurativo sobre el camino. Por lo tanto, cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, no se pudieron imaginar que Jesús era como una carretera acostada donde ellos tenían que caminar. Entendieron que esto era figurativo. Ahora, ¿cuál es la figura de camino para el pensamiento hebreo? ¿Cómo veían ellos el camino? ¿Cómo lo ves tú hoy el camino? ¿Qué pasa por tu mente cuando lees la palabra de Jesús? Yo soy el camino. Vamos a ver un poco esto. La noción del camino, y voy a leerles porque hay mucho que decir. La noción del camino se usa frecuentemente para indicar el vivir del hombre. Y ahí subraye eso. Se utiliza como una noción para el vivir del hombre, su modo de vida. Eso es determinante. Así Abraham, por ejemplo, fue sacado por Dios de Ur de los Caldeos para seguir el camino que el Señor le indicaría. Además, el patriarca no solamente debía seguir el camino, sino que además debía mandar a sus propios hijos y a los de su casa a que guardaran ¿qué? El camino. ¿Y cómo lo iban a guardar? Haciendo justicia y juicio según Génesis 18. ¿Ok? Vamos construyendo el mapa mental. Camino, modo de vivir, practicando justicia y juicio. Los israelitas, vamos un poco más adelante, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía andar en todo el camino que el Señor les había ordenado. ¿Para qué? Para que vivieran, para que les fuera bien y sus días se prolongaran en la tierra prometida, según Deuteronomio 5:33. De hecho, apartarse del camino era no atender a los mandamientos de Dios y era pecar, según Deuteronomio 9:12, 16, 11, 28.
Moisés, antes de fallecer, le dijo al pueblo que él sabía que luego de morir ellos se apartarían de la senda o del camino indicado y en consecuencia el mal vendría sobre ellos. Está construyendo su propia idea de camino, ¿verdad? Un camino, ¿verdad? Es un modo de vivir donde yo practico la justicia y el juicio, y apartarme de ese camino, entonces es vivir en pecado, es desobedecer la ley y es por lo tanto tener consecuencias malignas sobre nosotros. Más adelante Dios le diría a Josué que si meditaba en el libro de la ley de día y de noche y cuidaba en hacer todo lo que en él estaba escrito, prosperaría en su camino y tendría éxito. Así que la Biblia tiene un lugar relevante en el camino, ¿no? El salmista dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en el camino de los pecadores, sino que escogió otro camino, que era: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para David, los caminos de Dios eran caminos perfectos. Allí se pone a los íntegros, se le muestra también a los pecadores y también a los humildes. No sin razón oraba el salmista: Señor, enséñame tu camino. Y de hecho, en el Salmo 37:5 se lo encomendaba a Dios. Agustín de Hipona decía algo similar. Agustín de Hipona oraba: Señor, si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. En otras palabras, si mis caminos no son tus caminos, destruye mis caminos. Así que había algo, tanto en los salmistas, en los patriarcas y en el pueblo piadoso de Dios, de buscar el camino. Hay más. El salmista del Salmo 119 hace una pregunta oportuna: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Él responde: guardando tu palabra. Para el salmista, escoger el camino de la verdad era atender a las ordenanzas de Dios. De hecho, él le pedía al Señor: Señor, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y aún proclamaba: lámpara es a mis pies tus palabras y luz para mi camino. Y todo esto con razón, pues los del camino intachable son el deleite de Dios y no hay muerte en ese camino. Mientras que el camino impío extravía, es duro y es una abominación a Dios. De hecho, los profetas llamaban al pueblo a volverse al camino del Señor para que pudieran hallar descanso en sus almas. Así que aquí estamos entendiendo la idea, pero rápidamente se nos abre otro panorama. Hay dos caminos. Hoy, este catedrático filósofo falló, pero falló grandemente, porque sí existe un camino. De hecho, hay dos caminos. La Biblia, en el pensamiento hebreo, nos acaba de señalar dos caminos, porque si los profetas estaban llamando a la gente a volverse al camino, estaban en algún lugar, estaban en otro camino. Y en efecto, la Biblia nos habla de dos caminos, uno que conduce a la vida y otro que conduce a la muerte. Entonces, existen dos caminos en la vida, o lo que es lo mismo, dos maneras de conducirse en la vida o dos maneras de vivir la vida, ¿sí o no? Eso debe estar claro. Bueno, existe el camino bueno y el camino malo. El Señor conoce el camino del justo, como lo dice el Salmo. Este camino es similar a un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prospera, y conoce a la vez el camino de los impíos, que es como paja que se lleva el viento y que finalmente perecerá. De hecho, Salomón alude a estos dos caminos. Salomón dice que el camino del justo se compara con la luz de la aurora, que aumenta hasta que el día es perfecto, mientras que el camino de los impíos es como las tinieblas tan oscuras que no saben que están tropezando. Entonces, ¿cuál es el camino bueno? El camino bueno no es otro que la senda del derecho o la práctica de la justicia. Proverbios 8:20, Proverbios 12:28. Este camino requiere andar en las ordenanzas del Señor.
Voy a dar un par de citas de varios salmos. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Todas estas citas pertenecen al Salmo 119. De hecho, Salomón enseña que este camino es el propio camino de vida, Proverbios 6:23, y que de paso aleja al sabio del Seol que está abajo. Por lo tanto, tenemos otro camino que es el camino del mal. Usted puede esperar todo lo contrario a ese camino, ¿verdad? Pero yo le voy a dar algunas referencias. Es un camino torcido, es un camino tenebroso. Por ahí transitan los pecadores, los necios, los malvados y los pérfidos. El Señor alude, de hecho, el Señor Jesús alude a estos caminos. Usted ha escuchado el Sermón del Monte. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda o el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda o camino que lleva a la vida. Así que en el pensamiento hebreo y en el pensamiento de Jesús habían dos caminos. Un camino ancho, largo, cómodo, cuyo destino es la muerte, y un camino angosto, un camino estrecho, un camino difícil que conduce a la vida. Allá afuera, como no existe un destino, no importa el camino que tomes. ¿Alguno de ustedes vio a Alicia en el País de las Maravillas? ¿Recuerdas esa conversación entre Alicia y el gatito? Alicia no sabía qué camino escoger. Y le pregunta al gato, ¿a dónde quieres ir? No lo sé. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa el camino que escojas. Por eso la gente vive como le da la gana y como quiere, sin importar y sin implicar nada para su vida las decisiones que toman, porque no saben a dónde van. Pero Jesús está hablando claramente aquí, y todo el pensamiento hebreo se nos ha reducido en una cosa: hay dos caminos y cada camino conduce a un destino. Es necio pensar que voy a transitar por este camino y voy a conseguir el destino del otro camino. Si estoy caminando por el camino de la vida, voy a hallar vida, y si estoy caminando por el camino de la muerte, voy a hallar muerte. La pregunta que debemos hacer seria esta mañana es: ¿por dónde está transitando usted? El hombre es responsable de escoger el camino que debe transitar. Esa es una decisión que todo hombre debe transitar. En conclusión, para ir ya volviendo al aposento alto, dimos un recorrido milenario del pensamiento hebreo con respecto al camino, pero ahora volvamos al aposento alto y metámonos en la mente distraída de Tomás para dar una conclusión. El término camino, no solamente para Tomás, seguramente también para los 11, porque Tomás está siendo vocero de los 11. El término camino, en un sentido figurado, porque ya sabemos que literalmente significa camino, significa el vivir del hombre, su andar diario por esta vida. El hombre decide si transitar por el camino del mal, que es su propio camino, o por el contrario, elige el camino del bien, que es el camino de Dios, y esto lo hará practicando la justicia. Cada camino conduce a un destino seguro. El primero conduce a la muerte, mientras que el segundo conduce a la vida. Los judíos piadosos de todos los tiempos se habían esforzado en conseguir el camino. Sus oraciones iban dirigidas a que Dios les enseñara el camino, encomendaban el camino y cantaban a Dios para que les mostrara el camino. Ellos sabían que en la palabra de Dios estaba el camino, pero ese camino les estaba velado, no totalmente velado, pero parcialmente velado. Pero los años de duda estaban por terminar, la cortina se estaba corriendo, y ahora Jesús de manera muy clara le está diciendo a estos discípulos: yo soy el camino. Yo soy el camino. No una ruta,
simplemente un modo de vivir. No lo olvide, un modo de vivir. Cuando yo llego a Cristo, cuando el Señor me salva, no es que me va a sentar en una silla y me va a mandar propulsión a chorro al cielo y yo no tengo nada que hacer. No es un ascensor, es un camino. El ascensor usted lo marca, ¿verdad? Si usted vive en un piso alto, usted sabe, usted marca el ascensor y no tiene nada que hacer algo. No tiene nada que hacer, Él sube solo. Pero Jesús no está diciendo yo soy el ascensor, Él está diciendo yo soy el camino. Alguien tiene que transitar por ese camino. Alguien tiene que andar por ese camino. Así que es probable que muchas de estas cosas que hemos hablado estén en la mente de estos discípulos. Así que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, se estaba refiriendo, y voy a entrar al tercer punto, que Jesús es, en efecto, el único camino. Me voy a mantener en el texto y luego voy a salirme del texto y vamos a ir a lo largo del Nuevo Testamento para ver lo que Jesús estaba indicando más profundamente. Pero aquí Jesús estaba diciéndoles, yo soy el camino. Es decir, a la luz de este pasaje, a la luz de esta conversación, Jesús le está diciendo, yo soy el único medio a través del cual ustedes accesarán al Padre, es decir, a la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí, a la luz de ese texto. Eso es lo que Él está diciendo. Jesús está indicándoles, ¿verdad?, que las oraciones fervientes, tanto de los hombres como de las mujeres piadosas, ¿verdad?, que los cantos de los salmistas por buscar el camino, el esfuerzo de los patriarcas por buscar el camino, está revelado completamente. Es alguien y es Jesús. Hagamos una pausa para descansar un poco la mente y vayamos a una ilustración. Imagínese que usted decide hacer un largo viaje a un lugar que jamás ha ido antes. Usted es un hombre bien prevenido, así que se lleva su GPS, pero también se lleva un mapa de viaje donde tiene la ruta trazada. Y así se abre camino o se abre a usted un aventurero viaje por un nuevo camino. Pero resulta que después de un largo recorrido se encuentra en un lugar extraño, solitario, peligroso. De hecho, la primera vez que se mencionó la palabra inhóspito fue en ese lugar donde usted se encuentra. El lugar se ve inseguro, deshabitado. Pero hay más. En ese instante a usted le falla el GPS, de hecho se le daña y se le apaga por completo. Y para mayor desgracia, usted se da cuenta que el mapa que había traído lo había dejado en el mostrador de la última estación de servicio que visitó hace más o menos unas 12 horas. Entonces usted perdió la dirección, usted perdió la esperanza, usted perdió la bitácora de su nave. Dígame entonces ahora qué es lo único que le queda. Le queda el camino. Eso es algo que nunca le va a faltar. Le queda el camino. Perdió el mapa, perdió la guía, perdió la compañía, perdió las esperanzas, pero no ha perdido el camino. Jesús es el camino. Está indicando Él que Él es el camino. Cuando Jesús está indicando esto, Jesús les está diciendo a ellos que comenzarían un viaje con Él, pero a través de Él también. Como cristianos, no hay forma de abandonar ese camino. En ocasiones podemos descuidar nuestra ruta de viaje, podemos descuidar nuestro GPS, podemos descuidar muchas cosas en muchos momentos de debilidad, pero si somos verdaderos creyentes, vamos a estar siempre en el camino. No nos apartaremos de ese camino. Estamos en el camino. Descansamos en esa verdad. Yo no soy un gran navegante.
Yo no soy un hombre que maneja muy bien una gran bitácora, pero estoy en un camino seguro. De hecho, Jesús les dijo estas palabras, no a ellos, la habló en público, pero ellos la escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Solo hay que entrar por esa puerta y ser salvo. Y entrarán y saldrán por ella con toda libertad y hallarán pasto. Eso está en Juan 10:9. Nosotros tenemos una maravillosa salvación, porque dése cuenta, nuestro destino no es otro que el Padre. Nuestra guía de viaje no es otro que el Espíritu Santo, y nuestro camino no es otro que Cristo mismo. Una vez que entras por el camino, no puedes salir del camino. Hasta aquí lo que nos dice el texto. Hasta aquí lo que los discípulos entendieron. Jesús está diciendo, ustedes van a la presencia del Padre, a la vida eterna. Yo revelo el camino porque yo soy ese camino. Pero yo quiero que salgamos de este texto y tenemos la ventaja de ir más allá y más acá para poder entender con mayor riqueza esta doctrina de Jesús como el camino. Vuelvo y digo, ya se terminó lo que pasó acá en el texto, pero la Biblia tiene mucho más que decirnos al respecto. Por ejemplo, cuando Jesús se refiere a que Él es el camino, Jesús se está refiriendo a que Él es, escúcheme usted, el único que nos puede acercar a las promesas celestiales, a la ciudadanía de los santos y a la familia de Dios. Y yo voy a leer un texto largo, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Escuche, recordad, Pablo hablando, ¿no? Que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Verso 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, ya sabemos que Dios ama a su creación, ya sabemos que Dios bendice a toda su creación, pero Dios ama con un amor familiar a aquellos que han venido a Él a través del camino Cristo. Que un hombre allá afuera se autoproclame hijo de Dios es una necia presunción orgullosa y pecaminosa. Es un hijo del diablo por doctrina, por verdad. Solo a través de Cristo, se puede ser conciudadano de los santos, disfrutar de todos los beneficios de una ciudadanía real y además ser considerado familia de Dios, hijo de Dios, hermano menor de Cristo y por lo tanto beneficiados de todas las herencias celestiales, que por cierto son hechas sí en Dios, en Cristo, amén en Cristo. Jesucristo es el medio a través del cual yo recibo promesas. Nosotros procuramos obedecer la ley de Dios porque a Él le agrada. No porque en la obediencia de la ley
hay alguna promesa. Todas las promesas son hechas, amén, en Cristo. Así que vemos que Jesús es el camino también en este sentido. Nos da acceso a la familia de Dios. Los que han sido padres pueden entender mucho mejor lo que esto implica. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos el orden en el que este mundo se sostiene, ¿cuántos de ustedes se acostaron anoche pensando en que quizás no iba a salir el sol esta mañana? ¿Alguno se acostó pensando eso? ¿Alguno se acostó preocupado y dirá, ¿será que saldrá el sol o no mañana? Nadie. Nadie se pregunta por eso, porque el trabajo del Señor es tan eficaz allá afuera que nadie tiene duda de su fidelidad. Pero eso es como Dios creador. Ahora imagínatelo como Padre. Cuánto más cuidado, cuánto más ternura, cuánta más complacencia no tiene Él para con nosotros su pueblo. ¿No te parece eso extraordinario? Se lo debemos a Jesús. No solamente Jesús es este camino, además es un camino seguro. Mira lo que dice Isaías 35, del 8 al 10. Lo leímos la semana pasada, pero es importante leerlo. Jesús es un camino seguro. Él dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para él que ande en ese camino. Ahí los necios no vagarán por él, allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Esto no se hallará allí en ese camino, sino que por él andarán los redimidos, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo. El que se mete por ese camino, el que entra por ese camino, llegará a Sión, llegará a la vida eterna. No se quedará a mitad de camino, no se lo comerá un león en el camino, no se lo devorará ninguna bestia feroz, ningún animal del desierto. Y si se consigue un mar, el mar se le abrirá en dos. Y si se consigue una montaña, la montaña será allanada, porque eso fue lo que Dios hizo en el Éxodo. Pero de que llega a la Canaán prometida, llega a la Canaán prometida. Entonces tenemos seguridad en ese sentido. De hecho, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Este camino es nuevo, pero también es un camino orgánico, es un camino vivo. Estamos transitando a través de Jesús, una persona viva. No es la vía España asfaltada que usted está caminándole, ¿no? Es un organismo, es un camino vivo. Tiene implicaciones ese camino para nuestra vida. ¿Sí o no? De hecho, Hebreos 7:25, hablando de este camino seguro, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hay mucho más que decir con respecto al camino, por supuesto, pero con estas, descripciones del camino hemos podido entender varias cosas, ¿verdad? Jesús es el camino, se abrió el camino. En el Antiguo Testamento estos hombres buscaban ese camino, pero ahora Jesús está diciendo, yo soy el camino. Aquello era una sombra, yo soy el camino. Pero voy a pasar al término o al punto de las aplicaciones, porque aquí hay algo muy importante que decir. Ya hemos notado, y aquí vamos a aplicar esto a nuestra vida, ya hemos notado que el término camino no solamente implica un medio para llegar a Dios, una ruta, sino que también
implica una forma de proceder y de pensar. Inevitablemente el término camino nos da la idea de un tránsito, de una peregrinación. De hecho, Alfonso Ropero, en su gran diccionario enciclopédico de la Biblia, nos indica que Jesús es más que un mero trámite y remite a un modo de vida que consiste en seguir las huellas dejadas por Jesús, en la imitación de su ejemplo y en el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, que Jesús sea el camino no solamente implica un asentamiento intelectual, sino que implica una conformidad a la manera en la que Él caminó. ¿Me están siguiendo? No solamente es aceptar que Él es el camino. Además, yo debo reconocer que Jesús anduvo por ese mismo camino y que ha dejado huellas en ese camino por las cuales yo debo andar. Hermano, no es que te tiraron en el camino y sálvese quien pueda y hágalo como quiera. Lo importante es que llegue. Eso es pragmatismo y está penado en la Biblia. No solamente hay un camino, hay una ruta por la cual yo debo seguir. Hay unas huellas que el Maestro ha dejado que yo debo imitar. Jesús dijo, mejor antes de Jesús, en primera de Juan capítulo 2 versículo 6, Juan dijo esto: el que dice que permanece en Él, en Jesús, en el camino, debe andar como Él anduvo en el camino. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quieres que se lo diga a usted así en una versión criolla? El que dice que es cristiano y está en el camino cristiano, que ande en ese camino como Cristo anduvo en ese camino. Si vas a meterte en el camino para caminar como te dé la gana, no estás en el camino. En realidad, no estás en el camino. Es un camino angosto. ¿Tú sabes de lo que implica un camino angosto? Cuando tú estudias la palabra que Jesús dijo que angosta es la senda, ese angosto es como cuando dos paredes se están pegando, así, bien pegadas, y la única manera de pasar es así. ¿Sí? ¿Me estás viendo? Es tan angosto que si te agitas demasiado y se te inflaman los pulmones, entonces te vas a quedar atrapado, no vas a pasar, está muy pegado, por lo tanto no hay mucho por hacer en ese camino, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde coger. Mientras que el otro camino es un camino amplio. Un auto 4 canales, para que vayas a la velocidad que te da la gana, al ritmo que te da la gana, por el carril que te da la gana y tómate el tiempo que te da la gana, pero llega. Ese camino conduce a la muerte, según la Biblia. El camino es angosto. Es difícil por cuanto debemos imitar las huellas de Jesús. Es decir, seguirlo, imitarlo en todo. Y permíteme ser bien práctico en todo. En mi manera de hablar, en mi manera de vestirme, en mi manera de usar el dinero, en mi manera de usar el tiempo. Estás en la autopista ancha, ¿verdad? En la manera de vestirme, en la manera de usar mis redes sociales, en la manera de dirigir a mi familia. Tú estás en la autopista ancha, ¿verdad? Lo estás haciendo a tu manera, como te da la gana, sin importar lo que Jesús piensa. Estás en el camino ancho. Vuelve al camino angosto. La pregunta inmadura nos ayuda a salir de problemas. ¿Qué haría Jesús en este caso? Esa es una buena pregunta. Si Jesús tuviera una iglesia local y le tocara celebrar un culto a su Padre los domingos, ¿cuál fuera su actitud?
Tú sabes la respuesta, nuestra conciencia nos da la respuesta. La Biblia, por supuesto, nos da la respuesta, pero nuestra conciencia está. Yo puedo entender la actitud con la que Jesús vendría, ¿sí o no? Yo puedo entender la forma en la que Jesús se expresaría. Esta aplicación del camino es indispensable para nuestra vida. Leonard Ravenhill decía, si un hombre hace con su dinero lo que le da la gana, se viste como le da la gana, y hombre hablo de género, o sea, hombre y mujer, se viste como le da la gana, come lo que le da la gana y cuando le da la gana, no le rinde explicaciones a nadie, maneja su familia como le da la gana, sin importar lo que la Biblia dice al respecto, se viste como le da la gana, ora cuando le da la gana, no es un cristiano, no lo es, no puede serlo. Te inventaste otra religión y le pusiste el título cristiano, pero no es. Y es cierto, porque un cristianismo es una cesión. Yo cedo mis derechos de vivir autónomamente y voy a comenzar a imitar a Cristo de ahora en adelante. Y voy a vivir como Él vive. Te lo estoy diciendo yo. Sé lo difícil que es. Pero yo no tengo el derecho de dirigir a mi familia como me da la gana. Yo tengo que vivir como Cristo viviría en mi casa. Y eso es una muerte diaria del yo. No estoy diciendo que yo soy Cristo y que mi casa es Cristo y ahí usted va a llegar a mi casa y ahí está el cielo. No, pero estoy consciente de la batalla. El llamado es a las personas que hoy están viviendo de esa manera y no lo están percibiendo, no les incomoda. Yo sé que yo no tengo el derecho a usar mi dinero como me da la gana, lo sé, porque no es mi dinero. Yo fui rescatado de las tinieblas para ahora administrar los recursos para la gloria de Dios. Si no me gusta, tengo que cambiarme de religión, cambiarme de camino. Métete por el camino del mal, ya sabes cuál es el destino, John. Pero si estás en el camino del bien, tienes que entenderlo y tienes que asumirlo. Y tenemos a la guía que es el Espíritu Santo. Ese GPS no va a fallar. Ese GPS me va a guiar para bien. En la crianza de nuestros hijos, en la forma en la que trato a los hermanos, en la forma en la que participo en la iglesia. Tenemos que romper con el pensamiento fragmentado que tenemos de que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo secular. No, Señor, esto es un único camino donde lo espiritual invade todo lo secular. Invade mi trabajo, invade mis negocios, invade mi tiempo libre, invade mi salud, mi forma de comer, mi forma de relacionarme, invade mi descanso. Hoy es el día del Señor. ¿Cuántos van al mall? ¿Cuántos van al cine? ¿Cuántos van a hacer deporte hoy? ¿Jesús haría eso o Jesús guardaría el día de reposo para su Señor? ¿En qué camino está andando? Esa pregunta me la hago siempre y te las comparto, no para señalarte, para que entiendas la lucha en la que nos encontramos. Me llegó una tarjeta de crédito, voy a poner ejemplos prácticos. ¡Wow! ¡Qué bendición! La siguiente pregunta que me hago es ¿cómo Jesús usaría esto? Tengo la posibilidad de comprarme un auto nuevo. La pregunta sería, ¿Jesús aceptaría ese auto nuevo o no? Puede que sí, puede que no. O sea, hermano, práctica. El camino no es solamente un asentamiento intelectual. Sí, Jesús es el camino. Además es una ruta por la cual yo debo caminar. Yo debo andar por ese camino. Mira lo que dijo Jesús en Juan 13. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo acabamos de ver, en el mandamiento nuevo le dio estas palabras. ¿Usted está andando así, hermano? ¿Usted está andando así? Hermano, se lo ruego, escúcheme. ¿Usted anda así o anda por el camino ancho? Ustedes están haciendo cosas que Jesús no haría y ustedes lo saben. Pero como dice Spurgeon, como no conocen a Dios, no temen.
Estamos haciendo cosas que no debemos hacer, que Jesús no haría y lo sabemos. Arrepintámonos y entremos por el camino, o sincerémonos y vayamos por el camino ancho. Aquí nadie fue obligado por Dios. El camino del bien y el mal, usted lo puede decidir. Mira lo que dice Jesús en Juan 8. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y ya saben las palabras del Sermón del Monte porque ya se los dije. El apóstol Pablo en Colosenses 2:6 dijo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Lo recibiste? Ahora anda en Él. Bueno, vamos a estar claros, un mensaje así no llena una iglesia, un mensaje así vacía la iglesia. Por lo tanto, descartemos lo que hay después de la coma y quedémonos con recibe al Señor. Anda como te da la gana, pero recíbelo. Anda como te da la gana, solo llévalo en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia entre agarrar un crucifijo y cargarlo aquí y recibir a Jesús en el corazón y andar como me da la gana? No hay ninguna diferencia. Pablo está diciendo, reciban a Cristo y anden en Él. Entonces no me digas que yo voy a hacer algo que Jesucristo no haría. Hechos capítulo 4, versículo 13. Estoy aplicando, ya parece que estoy predicando, pero yo estoy aplicando esto a nuestras vidas. En Hechos capítulo 4, versículo 13, se nos indica que la gente estaba maravillada cuando veían la confianza de Pedro y Juan cuando hablaban, porque eran hombres que no tenían letra, que no habían estudiado. ¿Y sabes lo que la gente decía? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. De hecho, cuando Pedro lo negó, ¿qué dijo la sierva? Tú como que estabas con él. Es que hasta tu manera de andar te delata. ¿Qué le pasa a los cristianos de ahora? Si se volviera a escribir Hechos capítulo 4, versículo 13 a tu vida y a mi vida, ¿se diría lo mismo? Este anda con Jesús. ¿Se diría lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos están reflejando a Jesús en su cultura, no en la iglesia, cantando duro. Eso es importante y suena hermoso, pero es más allá de eso. Ellos andaban en Jesús y la gente lo notaba verdaderamente. Ellos no tenían que andar con cliché o con palabras espirituales. Ellos mostraban a Jesús y la gente se daba cuenta que ellos andaban en Jesús. Ahora, quiero que haga este ejercicio conmigo. Yo lo hice. Hágalo usted. Póngase de pie allí en su mente. Póngase de pie. Ahora alguien lo toma de la mano y lo lleva al mitad o al centro de un gran auditorio. Cientos de miles de personas en silencio tienen su mirada puesta en usted ahora. Entonces, el moderador que lo tomó la mano va a hacer una pregunta. La pregunta que le va a hacer a usted es la siguiente. Amigo, amiga, ¿puedo señalarlo a usted aquí frente a miles de personas y decir con toda confianza, síganlo, porque él también sigue a Cristo? Hermano, la pregunta es, ¿qué dice la gente? ¿Es usted de Jesús o es usted del mundo? Si el destino es el Padre
si la guía es el Espíritu Santo y si el camino es Cristo, y usted se parece al mundo, o yo me parezco al mundo, estamos engañados. Debemos volver al verdadero camino. De hecho, usted sabe que la primera vez que a los cristianos los llamaron cristianos en la Biblia fue en el libro de Hechos, ¿verdad? En Antioquía llamaron por primera vez a los discípulos cristianos. Pero antes de ser llamados cristianos, en Hechos capítulo 9, versículo 2, los llamaron los del camino. ¿Ah? Con toda la implicación de la palabra, porque el término también significa secta. Solo que ahorita tenemos una asociación con la palabra, algo satánico. Pero ellos eran del camino porque en realidad estaban transitando por otro camino, era gente distinta. Eran verdaderos seguidores de Cristo. Y por lo tanto se veía Cristo en ellos. En conclusión, hermanos, Jesús es el camino por medio del cual el hombre va al Padre. No hay otra manera, no existe otro acceso, no hay otra vía, no hay otro camino. Solo Jesús puede, a través de su sacrificio en la cruz, ser el medio por el cual la enemistad se acaba y llega la reconciliación. Solo Jesús satisface la justicia de Dios y allana el camino para la gracia. En cierto sentido, escúcheme esto, Jesús es un doble camino, una doble vía. En un sentido, Jesús es el camino para yo llegar al Padre, y en otro sentido, Jesús es el camino para que el Padre llegue a mí. Todas sus bendiciones, todos sus beneficios, todas sus prerrogativas, ganadas en su perfecta obediencia, fluyen hacia mí como un río fluye en su cauce. De la misma manera esas bendiciones fluyen a mí y a usted por el camino que es Cristo. Por ese mismo camino Jesús anduvo y Él nos ha dejado una huella por la que debemos andar. Recuerde esto, hay un modo de andar por el camino, el que Jesús indicó con su ejemplo. No se puede pensar que somos cristianos si no estamos practicando la religión cristiana, porque en efecto las palabras de Juan son ciertísimas. El que permanece en el camino, que ande como Él anduvo en el camino. Si usted está transitando por el camino de muerte, téngalo por seguro que es el destino, la muerte. Y si usted está transitando por el camino de vida, su destino es la vida. La estupidez más grande que he visto en nuestros corazones es pretender que voy a agarrar la vía hacia Chorrera y voy a llegar a Colón. Eso es estúpido, ¿verdad, hermana? Es igualmente estúpido pensar que voy a tomar el camino de la muerte, me la voy a disfrutar en una libertad ancha y plena y voy a llegar a la vida. Está igual de estúpido, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Pastor, reconozco que estoy en otro camino. Reconozco que he forzado el camino de la vida y he querido andar como yo quiero. O por el contrario, reconozco que en efecto he andado por el camino de la muerte. Pero hoy entiendo que Él abrió un camino vivo, orgánico. ¿Qué hago? Arrepiéntete, hermano. Vuélvete a Él, órale a Él, pídele perdón por tus pecados. Dile que te traiga el camino de verdad y que te conceda el Espíritu Santo, guía infalible,
y que te mantenga salvo hasta la venida del Padre, o hasta que llegues al Padre, hasta que llegues al Padre. Hermanos, que Dios les bendiga.